visto anteriormente cuando la dimos a principio de año, que es empezar por la unidad 4. Bueno, Yo no sé si tengo el programa viejo, yo tengo entendido que es el que están usando ahora, porque después de ver el programa nos dimos cuenta que es importante entender los conceptos de psicoanálisis para entender toda la materia. Básicamente, vos danos luz verde cuando tengamos que explicar transferencia entonces. bueno, Así que te escuchamos. la unidad, o sea, como sabemos, la materia de psicología profunda y las primeras unidades dan cuenta de la importancia de entender el psicoanálisis para la psicopedagogía. Pero la unidad 4 es la que define los conceptos importantes de la psicopedagogía y si no se entienden estos conceptos es muy difícil entender las otras unidades. Entonces, cuando ya preparamos la materia anteriormente, empezamos por la unidad 4 y ha dado buenos resultados, por eso vamos a seguir con esa metodología, ¿no? Nuevamente, somos densas con el tema del programa, pero es esencial entenderlo para abordar la materia. En la unidad 4, entonces, son los conceptos de partida para el estudio del psicoanálisis. Acá está el programa. Y esta unidad ofrece un marco referencial para iniciarse en el estudio del psicoanálisis. Por eso hoy, acá están los textos centrales de Freud, y hoy vamos a ver 4 de ellos, si se puede, si el tiempo da, que son, como decir, la base de su teoría, ¿no? Y que son muy importantes que se comprendan. Los contenidos de esta unidad son el psicoanálisis, su importancia en la formación de los futuros psicopedagogos. ¿Por qué? Porque Freud habla de un sistema de un niño que está formado a partir de su aparato psíquico y de lo que sucede en él, ¿no? Entonces hay que entender cómo funciona el aparato psíquico. La represión, en este encuentro vamos a ver el texto de Freud, Lo inconsciente, que es de 1915, y el texto La represión, que es de 1915, que los dos están juntos porque son inseparables el uno del otro para entender. ¿Y por qué son importantes? Para hacer una lectura, ¿no?, del programa. Porque Freud nos dice que el sistema inconsciente es la esencia de lo psíquico. O sea que si ustedes no entienden lo que es el inconsciente, no entienden la esencia de lo psíquico, por cuanto no pueden entender por qué lo psíquico es importante en un niño, el cual es el objeto de estudio luego de un psicopedagogo, ¿no?, en los procesos de aprendizaje. Y la represión y su importancia en tanto acción intrapsíquica y la sexualidad determinante del sujeto. ¿Por qué remarca la sexualidad? Para Freud es muy importante la sexualidad, más que nada la sexualidad de la primera infancia, y por eso el tercer texto muy importante es 3 ensayos de teoría sexual, que es también de Freud. Y el último, que vamos a ver si alcanzamos, que es el que van a dar las chicas, es sobre la dinámica de transferencia, que es de 1912. Esos son los más importantes de la unidad 4, y como ven están íntimamente relacionados. Bueno, Freud entonces escribe en 1915 este texto que se llama Lo inconsciente como parte de su metapsicología. Recuerden que la metapsicología de Freud es la herramienta que él utiliza para entender el aparato psíquico. Para contextualizar, Freud era un médico. Y como todo médico, él necesitaba entender cómo funcionaba el aparato psíquico. Si bien las entidades de las que él habla son abstractas, es decir, no existen, o sea, no es que yo tengo un aparato psíquico y lo puedo tocar, sino que es simbólico, él necesitaba entender este aparato psíquico para poder entender las producciones del aparato psíquico, es decir, lo que uno hace. Esas son las producciones. Él como médico, y como veníamos diciendo, no sé si hay algunos alumnos acá de psicología profunda, de psicología general, veíamos que la psicología le costó mucho instituirse como ciencia porque se le pedían muchos requerimientos, como por ejemplo tener un objeto de estudio que se pueda ver. Cuando él plantea un inconsciente como objeto de estudio, fue muy atacado en su época, ¿no? Porque el inconsciente no lo podemos ver. Entonces, en este texto de 1915, él escribe lo inconsciente y el subtítulo de este texto es La justificación de lo inconsciente. ¿Qué quiere decir con la justificación? Él justifica la necesidad de hablar de un inconsciente para entender al sujeto. Eso por un lado. Entonces, él nos dice que se nos impugna el derecho a suponer la existencia de un inconsciente por sus producciones.
¿Cuáles son sus producciones, por ejemplo? Los sueños, los lapsus, los actos fallidos, los chistes. ¿Me explico? Es decir, que todo aquello que traía el sujeto a sesión, porque él empezó a notar este inconsciente por lo que traían los sujetos a sesión, era legítimo, lícito, porque se veían sus producciones, así lo dice él. Por ende, es necesario y legítimo. Necesario porque los datos de la conciencia son lagunosos, dice él en este texto. Acuérdense que tenemos consciente, preconsciente e inconsciente. Él, tomando solo lo que pasaba en el consciente, se daba cuenta que los datos eran lagunosos, que a las personas le faltaban retazos de historia o recuerdos para entender lo que les había pasado o que los había llegado a traumatizar, por ejemplo. Entonces él dice, es necesario porque para poder entender estos datos de la conciencia lagunosos necesitamos completar con retoños, retazos que corresponden a esto inconsciente, ¿no? Él decía que aparecían actos psíquicos cuya explicación presupone otros actos. Y ahí es cuando él se pregunta, ¿qué otros actos? Los actos inconscientes, que luego él fue estudiando, ¿no? Que eso más o menos todos lo sabemos. Entonces él veía ocurrencias que le llamaban la atención. Estos son los actos psíquicos que necesitaban de otros actos psíquicos inconscientes para completarse, o pensamientos cuyo trámite se nos oculta, decía él. Pensamientos que él no entendía de dónde salieron o por qué la persona los tenía. Entonces, escarbando, por decirlo de alguna forma, él se daba cuenta que había algo más allá de lo meramente consciente. Entonces, el concepto del inconsciente para su clínica fue necesario. Estos actos psíquicos conscientes le parecían inconclusos. Entonces una persona relataba un periodo de su infancia y le faltaban partes, eran inconclusos, no se terminaban de entender. Entonces era necesario el concepto del inconsciente, eran inconexos, incomprensibles. Por cuanto él dice que a partir de establecer el inconsciente como entidad psíquica hay una ganancia de coherencia y de sentido en los relatos de sus pacientes. ¿Se entiende? Y él dice que a partir de generar esta noción de inconsciente, él pudo generar un procedimiento, que es toda su metapsicología, es decir, su metodología, que le permitía con éxito entender qué le sucedía a la persona. Es decir, que si él no creaba el término inconsciente, no iba a poder entender a una persona en su totalidad, porque habían cosas que les quedaban por fuera o que se le escapaban. Si no se entiende, me dicen. Entonces él nos dice que ahí su conclusión es que lo consciente solo abarca un contenido exiguo, es decir, una parte del aparato psíquico, y que lo inconsciente está siempre latente, es decir, susceptible de ser despertado con mucho esfuerzo de la persona, o sea, con el trabajo psíquico, con el trabajo clínico, con la asociación libre, con la catarsis, etcétera, con todas las técnicas que no vienen al caso ahora, ¿no? Entonces, él dice, en sus caracteres físicos nos resultan totalmente inasequibles, es decir, no existen, son abstractas estos tópicos, estos topos, estos lugares. Pero en sus caracteres funcionales sí existen, es decir, porque se ven sus funciones. No lo puedo tocar, pero puedo ver la funcionalidad que tiene, es decir, me puedo dar cuenta cuando una persona no puede recordar algo porque lo angustia, es decir, que está en el inconsciente. Puedo darme cuenta de lagunas en sus recuerdos o en sus elaboraciones o con lo que trae a sesión, puedo notar lagunas, ¿me explico? Entonces, luego de explicar por qué es necesario este concepto, él en este texto dice que en cierta forma él entiende por qué hay tanta negativa por parte del entorno científico para darle el visto bueno a esta nueva teoría, ¿no? A esto que él postulaba, este inconsciente. En primer lugar, porque no fueron objeto de estudio fuera del psicoanálisis. O sea, el psicoanálisis viene a instituirse como ciencia y estos términos como inconsciente nunca habían sido objeto de estudio fuera del psicoanálisis. O sea, ninguna otra ciencia había dado lugar a estos conceptos nuevos. Entonces él decía, se puede entender que haya tanta negativa a aceptar estos nuevos términos porque nunca fueron estudiados en otras disciplinas. Y por otro, él decía que otras disciplinas tomaban todos estos actos fallidos o estas incoherencias de una persona como meras contingencias, es decir, como cosas que pasaban. O sea, no le llamaban la atención, la atención que a él le llamaban, porque recuerden, contextualizando, que
todo esto que él investiga, ¿no? Es nada más y nada menos porque él se daba cuenta que habían cosas que no le contaban sus pacientes, o que no recordaban, o que no entendían. Y fue a partir de eso que él se empieza a preguntar por algo que está más allá de lo que todos conocíamos, es decir, la conciencia, el yo consciente. Y la sugestión poshipnótica pone de manifiesto de manera palpable el modo de acción de lo inconsciente anímico. Esa fue su conclusión. Él empezó a trabajar con la hipnosis y ahí se dio cuenta que había algo más allá de lo consciente, porque él hipnotizaba, ¿no? La hipnosis no se utiliza más en psicoanálisis, pero en ese momento él se dio cuenta que las personas cuando estaban hipnotizadas hacían o decían cosas que estando conscientes no tenían ni idea que las habían hecho. Entonces, ahí es como que él dice, sí, este concepto es legítimo. Entonces, otra cosa que a él le hace pensar que este inconsciente es legítimo es que la experiencia muestra que actos a los que no concedemos reconocimiento psíquico en la propia persona, muy bien los interpretamos en otros. Es decir, él se da cuenta que esta capacidad de entender o de observar en otro estos actos psíquicos lagunosos nos daba cuenta, porque él los podía ver en otras personas y otras personas los podemos ver en otras personas. Y él se dio cuenta que este inconsciente era reprimido porque la persona no tenía la capacidad de percibirlo en sí mismo, pero sí percibirlo en otros. Entonces dice, este inconsciente es legítimo porque las personas lo pueden ver en un otro. Y acá es cuando él plantea el obstáculo particular de este inconsciente, que es el obstáculo es que no puede ser objeto de indagación personal. Y acá está, ¿no? Una de las grandes heridas narcisistas que menciona Freud, que es, yo no soy dueño de mi propia casa, porque uno no puede acceder a su inconsciente, ¿no? Uno no tiene esa facilidad, ¿no? Por todas las heridas narcisistas que conlleva conocer. Bueno, eso para entender el inconsciente. Y en el segundo apartado de este texto, él habla de la multivocidad del inconsciente y se refiere con multivocidad a que el inconsciente tiene varias voces. Pero en vez de voces, a ver, Freud cuando escribe es como que él va escribiendo y va borrando, y va escribiendo y va borrando. Como que su obra se va elaborando, por eso por ahí leerlo es muy complicado, pero yo les recomiendo que lo lean, porque no es lo mismo que estudiar un resumen, hay que leer el texto, pero este dato es importante para organizar la lectura. Él va corrigiendo su escritura año a año, y incluso en el mismo texto él va corrigiendo cosas y cambiando opiniones constantemente. Él habla del inconsciente en tres sentidos. El inconsciente en un sentido tópico, en un sentido descriptivo y en un sentido dinámico. Esa es la multivocidad, esas tres voces. O sea, no voces, no lo digan así, así se llama el apartado, pero en realidad los tres sentidos en los que entiende el inconsciente. Dinámico, ¿por qué? Porque hay fuerzas. Dinámico viene de movimiento. Estos tres topos es lugar. Estos tres topos, es decir, el inconsciente, el consciente y el preconsciente, son lugares que cada uno está en constante movimiento. Hay cosas que van del inconsciente al preconsciente, al consciente, del consciente al inconsciente. Entonces hay una dinámica de fuerza constantes. Topos se refiere al lugar. ¿Me explico? Otro consejo, ¿no?, que les voy a dar, porque me parece importante no solamente que entiendan los conceptos, sino que entiendan cómo estudiarlos. Cuando no entienden una palabra, búsquenla en Google. Topos, si buscan, significa lugar. Entonces, si decimos la topografía, es los lugares que él estableció en este aparato psíquico. Entonces, ¿por qué es un inconsciente con un sentido tópico? Porque él ubica este inconsciente en un lugar, el consciente en otro lugar y el preconsciente en otro lugar. Ese es el sentido tópico. Y el sentido económico tiene que ver con que, imagínense la nafta de un auto. Bueno, la libido es energía, es carga, es cantidad de energía. Y económico quiere decir que esto siempre va a estar de un sistema a otro yéndose. La libido va, sube, baja, viene, se amontona, se baja, se aumenta, te aumenta la tensión, te baja la tensión. Es susceptible de ser excitada, es susceptible de ser inhibida. A eso se refiere con económico. O sea, económico en el sentido de cuantitativo, de cantidad. Eso quiere decir económico, son los términos que él eligió, ¿no?
Y una aclaración que él hace es, no hablamos de lo anatómico, no hablamos de localidades anatómicas, sino de localidades descriptivas. Por eso él habla de un inconsciente descriptivo, porque a él le permite describir cómo funcionan los sistemas, pero no existen. No existen, o sea, son abstractos. Es simplemente a fines de describir y entender qué pasa en la mente. Por eso es descriptivo. Y me parece importante acá enlazarlo con el texto de represión, porque este texto lo escribe el mismo año y viene a complementar la información de lo inconsciente. ¿Por qué? Mili, ¿vos levantaste la mano? Bueno. Sí, te quería hacer una pregunta, cámara. Decime. Si descriptivo era igual a dinámico. No, 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 no. Descriptivo tiene que ver con que él utiliza esta descripción del aparato psíquico para describir. ¿Me explico? A ver, usamos las palabras consciente, inconsciente y preconsciente en sentido descriptivo. Es para describir lo que sucede. ¿Me explico? Es como que él crea este aparato psíquico. El aparato psíquico de Freud es como un peine invertido. Es como un peine invertido. Acá está uno, los tres. No existe, no es que abrimos nuestra cabeza y tenemos así el aparato psíquico. Tenemos nuestro cerebro, ¿no? Estas localidades él las inventó, se puede llegar a decir, porque son de su autoría, para describir lo que pasa en la mente humana. Pero no existe. Por eso es descriptivo. Es como que yo diga, te explico esto, pero te lo describo, no es que es así. Trato de describirlo para que tengas una idea, pero no es que existe empíricamente. Por eso él dice que tanto le costó al psicoanálisis establecerse como ciencia, porque hablaba de entidades que no existen en realidad, pero sí descriptivamente y funcionalmente. Por eso él dice, es legítimo y es necesario, porque a partir de yo hablar de un inconsciente puedo entender procesos que pasan en las personas, ¿no? O sea, si Freud no hubiera descrito el inconsciente, la psicología no existiría, porque se basa en este inconsciente. Porque es la tarea de la psicología ir a este inconsciente y también de los psicopedagogos, porque trabajan en gran parte con el inconsciente. Y dinámico tiene que ver con fuerzas, acordate de eso, con el hecho de que en estos tres sistemas hay fuerzas constantemente, porque son tres lugares diferentes con una organización diferente. En el inconsciente está lo reprimido, lo que no puede acceder a la conciencia porque es muy molesto. En el preconsciente está aquello que yo hice ayer o anteayer y lo puedo traer a mi conciencia. Y mi conciencia es lo que yo quiero que esté, o sea, lo que yo quiero hablar. Mi conciencia es lo que yo estoy contando ahora, lo que estoy compartiendo. Entonces, por eso es dinámico, porque cada espacio tiene su dinámica, su funcionamiento. Eso quiere decir. Y tópico es porque él dice que este aparato psíquico son diferentes lugares. La tópica tiene que ver con los lugares. Bueno, sigamos. Muchas gracias. No de nada. La represión. La represión es una operación. Si quieren anotar eso, es una operación. Es una Profe, operación. Sí. Una consultita antes de que sigamos avanzando. Ujú. No me quedó un poquito claro el tema de la metapsicología. O sea, ¿es un marco teórico para justificar lo que él quería demostrar? Ajá. Para hacerlo más simple, la metapsicología es la forma en que Freud describió los procesos psíquicos o un instrumento que utilizó para describir los procesos psíquicos. Con eso está bien. La metapsicología de Freud es todo esto, o sea, no es que es algo puntual, es todo esto, es lo tópico, es lo dinámico, lo económico. Ok, gracias. Dinámico, juego, sí. O sea, si alguien le pregunta cuál es la metapsicología de Freud, todos los instrumentos que él utilizó para entender el aparato psíquico, la creación del concepto de inconsciente, la separación del aparato psíquico en tres lugares, la descripción del aparato psíquico como dinámico, como económico y como tópico. Eso es la metapsicología de Freud. Es su caja de herramientas, es lo que a él le permite, es tanto descriptivo como metodológico, porque ahí están los métodos que él utilizó y también lo que él escribió para poder utilizar los métodos.
Es como una forma de darle identidad a la investigación que él estaba realizando. Claro, es así. Y bueno, es importante que se acuerden eso. Tópico, ¿por qué? Porque él separó este aparato psíquico en lugares. Dinámico, porque él nos dice que estos lugares están susceptibles en estos lugares hay un juego de fuerzas, cada lugar se rige por un sistema que es propio y choca con el sistema vecino. Cada lugar tiene su dinámica. Imagínense como que los tres son países diferentes, cada uno tiene su dinámica. Y económico, porque estas fuerzas que están en interjuego dinámico tienen cantidades de energía que son susceptibles de excitación, que él denominó quantum energético. En el texto, él lo denomina como quantum energético susceptible de ser excitado o inhibido. Por ejemplo, si hay una emoción o una representación, ¿qué es una representación? Imagen, pensamiento, recuerdo, que aumenta la excitación y la angustia en el aparato consciente, la censura, operando a través de la represión, lo va a mandar al inconsciente. ¿Y qué pasa? Económicamente hablando, baja la excitación. En términos de Freud, una baja en la excitación es placentero. Lo que el aparato psíquico no tolera es una suba en la excitación porque genera angustia. ¿Se entiende? Ahí vemos lo económico. Lo dinámico, porque va la representación de un lado a otro. Yo la mando del inconsciente al preconsciente, del preconsciente, eso es dinámico. Como que se mueve, nunca está quieto. Es dinámico, porque mientras estemos pensando o en un proceso analítico, estas fuerzas van a estar jugando, moviéndose, siendo susceptibles de cambios. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Junto con este texto de lo inconsciente, él escribe la represión, porque el inconsciente no existiría sin la represión. ¿Me explico? ¿Y por qué lo inconsciente no existiría sin la represión? Porque el inconsciente se instaura a partir de una representación primordial, que él, para ser más exacto, le dice agencia representante psíquica. Entonces, el niño cuando nace no tiene represión y no tiene inconsciente. No es que nacemos con inconsciente. El inconsciente se instaura a partir de que la persona reprime algo que no lo puede tolerar. Él nunca escribió textualmente qué es lo que la persona reprime que no puede tolerar, pero en sus últimas obras él da a entender que lo que reprime primordialmente la persona es el deseo incestuoso hacia el padre del sexo opuesto. Ninguna persona, dice yo, cuando era chico, tenía deseos incestuosos. Eso a él le llamó la atención y dice que fue eso lo que todos hemos reprimido para que se constituya el inconsciente. Entonces el inconsciente y la represión no pueden ser separados y no pueden ser textos estudiados aparte o separados, porque el inconsciente se instaura a partir de que la persona reprime algo que no puede acceder a la conciencia. Y otro dato muy importante, la represión, la única finalidad que tiene es que la persona no sienta displacer, es sofocar el displacer. Entonces, toda aquella representación que puede llegar a generar displacer, se sofoca, se ahoga, ¿no? Bueno, volviendo. Entonces, la represión es una operación por medio de la cual el sujeto intenta rechazar o mantener en el inconsciente representaciones, pensamientos, imágenes, sentimientos, recuerdos ligados a una pulsión, carga energética. Entonces hay una suba en la carga energética que aumenta la tensión y el displacer, entonces opera la represión y lo manda al inconsciente. La represión se produce en aquellos casos en que la satisfacción de una pulsión susceptible de provocar por sí misma placer, ofrecería el peligro de provocar displacer en virtud de otras exigencias. O sea, esta pulsión de ser satisfecha provocaría placer por sí misma, pero en otras áreas de la vida de la persona puede provocar displacer. Entonces la persona negocia y reprime y no obtiene ese placer inmediato porque está a merced de otras exigencias que pueden ser exigencias culturales. Entonces, la represión se hallaría en el origen mismo de la constitución del inconsciente,
como dominio separado del psiquismo. Es decir, que a partir de que el niño reprime algo que es inaccesible a la conciencia, imagínense que tiene que ser algo que genere mucha angustia, vergüenza, culpa, lo reprime totalmente y ahí se instaura el inconsciente como un dominio separado, pero antes no existía. Y Freud no dice cronológicamente de forma exacta cuándo se genera este inconsciente, pero da a entender que es cuando se forman los diques anímicos, que son la vergüenza, el asco y la culpa. El niño, cuando tiene estos 3 diques anímicos, que como la palabra lo dice, son tapones, genera su inconsciente, el cual es necesario para vivir. Tenemos que tener inconsciente porque no podemos actuar todo deseo que tengamos. Entonces, la represión, dice textual en su texto, no es un mecanismo de defensa presente desde el origen, no puede engendrarse antes de que se haya establecido una separación nítida entre actividad consciente e inconsciente. Antes, los destinos de la pulsión son otros. Acuérdense que esta representación que se reprime, está ligada a una pulsión. Antes, los destinos de la pulsión, antes de que haya represión inconsciente, son otros. Por ejemplo, el niño no hace síntomas, es decir, no reprime y su pulsión está expuesta. Por ejemplo, el niño que se lleva toda la boca, o el niño que tiene más pulsión anal, o pulsión de saber, o el niño que sufre una enuresis, es decir, que se hace pis en la cama, todavía no está pudiendo ligar esa pulsión a otra imagen y reprimirla, simplemente actúa la pulsión. En cambio, ¿qué pasa cuando ya se instaura la represión? Hay cosas que podemos reprimir y podemos manejar. Los niños, un claro ejemplo, cuando no tienen todavía instaurado este inconsciente, actúan sus pulsiones. Las pulsiones están más desbordadas, no están socializadas o atravesadas por la cultura, ¿no? Por ende, represión e inconsciente son correlativos en gran medida. Bueno, era algo que no iba a sumar. Bueno. Entonces, hablamos de 3 momentos de la represión. Hay represión primordial, una primera fase de la represión que consiste en que la agencia representante psíquica de la pulsión, a la agencia representante psíquica de la pulsión, es decir, a esta representación que es la que no puede aceptar la persona, se le deniega el acceso a la conciencia. Imagínense que alguien le dice, no puedes pasar a la conciencia. Y ahí se establece una fijación a partir de ese momento. Y ahí se genera este inconsciente a partir de la represión originaria. Es la primera represión. El segundo momento de la represión es la represión propiamente dicha, es decir, todo aquello que vamos a reprimir luego, que eso sí lo podemos llevar a la conciencia, pero lo que fue la representación de la represión originaria nunca puede volver a la conciencia, pero la instaura el inconsciente, y en el segundo momento de la represión va todo a parar a este inconsciente como un reservorio. La represión propiamente dicha recae sobre retoños psíquicos de la agencia representante reprimida o de itinerarios de pensamientos psíquicos vinculados de algún nexo con ella. Es decir, que todo aquello que se relacione con lo que primero reprimió la persona va a ir a parar otra vez al inconsciente. Y ahí hablamos de la represión propiamente dicha. Todo lo que se relacione con esa representación insostenible, insoportable y censurada va a ir a parar ahí. Entonces, ¿por cuánto? Para que una idea acceda al inconsciente, se tiene que ligar a una representación que sí pueda pasar al consciente, es decir, que no esté tan prohibida en la conciencia. ¿Me explico lo que quiero decir? Y ahí es cuando empieza el análisis, porque la persona puede ligar esa representación que no tolera a diferentes cosas, y en el análisis es como que se va pudiendo llegar a eso, a partir de varios esfuerzos, y de que la persona vaya haciendo nexos conductores con eso que reprimió principalmente. Y acuérdense que esto que fue reprimido está con mucha pulsión ligada, que es la pulsión energía. Y Freud, al finalizar este texto, dice que hay 3 destinos de la pulsión, o 3 destinos de la represión, si quieren decirlo. Lo que se sofoca es angustia, desde el vamos es angustia, como les dije. Lo que puede pasar es que esta angustia sea sofocada y que desaparezca. Acá hablamos de represión exitosa.
Pero lo que sucede cuando se sofoca una angustia es que hay conversión. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, él habla de la teoría de conversión de estas pacientes que él tenía con dolores físicos, y ahí decía que esa angustia mudaba al cuerpo. Entonces él habla de la teoría de conversión, porque se convierte en algo somático. En segundo lugar, mudarse en angustia, cuando la persona tiene muchísima angustia por cosas inocuas. Cuando la persona tiene angustia por cosas que no son tan graves, Freud decía que el afecto ligado a la representación se iba a cualquier cosa para que la persona tenga angustia por eso, pero no recordaba por qué tenía angustia. Entonces se angustiaba por cualquier otra cosa que no tenía nada que ver con lo que le pasaba, y acá él decía que la relación falló, porque lo que la relación tiene que evitar es la angustia, y si vos tenés angustia no reprimiste bien. Y el tercer destino de la emoción es transformarse en un afecto coloreado cualitativamente, decía. ¿A qué se refiere con esto? A transformarse en una fobia, en culpa, en vergüenza, en neurosis obsesiva, etc. Es decir, esta angustia se muda en algún síntoma que está ahí haciendo ruido todo el tiempo, pero que no te permite recordar lo que te traumatizó en primer lugar. Por ejemplo, con la fobia, vemos que la persona le tiene miedo a una araña, a un sapo, pero un miedo desbordado, que ni siquiera tiene un recuerdo de cómo lo tiene. Bueno, hay una falla en la relación, porque toda la angustia que generaba lo que tenía en primer lugar se muda a un objeto externo, ¿no? Para poder depositar la angustia, porque la angustia tiene que ir a algún lugar. Porque si no se trabaja la angustia, está en algún lugar, de algún objeto se va a ir a parar, ¿no? Y acá hablaba de una relación fallida. En el único escenario que pudiera decir que la relación es lograda cuando se sofoca, pero hay una conversión. La 3 es transformarse en un afecto coloreado cualitativamente. O sea, transformarse en una fobia, una neurosis obsesiva, una angustia también para darle en vergüenza, en culpa, había personas culposas o dolorosas, bueno, hay fallos en la relación. Y al finalizar el texto dice que lo que suele suceder si falla totalmente la represión en torno a lo reprimido. ¿Qué quiere decir? Que esto creo que lo mismo para retornar de forma manipulada, como un síntoma. Por ejemplo, una persona que está todo el día de algo, no pudiendo dejar de pensar en eso, pero a título de que el dolor no vuelva, ¿no? O sea, retorna a lo reprimido, el afecto acuérdense que la carga emocional de la representación. Yo tengo la representación que reprimí y el afecto está ligada. Yo reprimo la representación, pasa la represión, pasa la angustia, se muda a otro objeto, a otra situación. Y yo estoy todo el tiempo angustiado por esa situación, pero no es la situación esa. Es que es mucho más factible que mi conciencia me deje pensar en esa situación que en realidad hablamos en la ordinaria para poder aparecer algo de la conciencia. Porque lo que va a pasar es el afecto, pero no la representación. ¿Se entiende? Flavia, los tres, por favor, los tres que porque dije tres cosas, los tres signos de la relación y después están los momentos de la relación. Los tres signos son sofocar la angustia, que lo que sucede ahí es una histeria de conversión y el resultado de una relación exitosa. En segundo lugar es mudarse en angustia, que es falso en la relación. Y en tercer lugar es transformarse en un afecto coloreado cualitativamente. Gracias. ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna duda? Sí, yo quería saber si fallo de la represión habla de la propiamente dicha, de la primera, de la primera, o no. No. La primera represión es la represión originaria, que es cuando se reprime algo muy penoso, muy angustioso y se instaura el inconsciente. Imagínense que para que el inconsciente se instaure tenemos que reprimir algo, porque si no, ¿cómo va a haber inconsciente y hay algo ahí adentro reprimiéndose? Ese es el primer momento, la represión originaria.
embargo, la agencia representante psíquica, ¿por qué se le dice agencia representante? Porque representa todo lo que se va a reprimir después. No se le da el paso a la conciencia, vuelve para atrás y se genera el inconsciente a partir de la represión originaria. En un segundo momento, Freud lo denomina la represión propiamente dicha, porque todo aquello que no quiera pasar a la conciencia va a volver al inconsciente. Todo aquello que se parezca a aquello que se reprimió en un primer momento, o aquello que pueda hacer nexo con eso y angustiar a la persona, va a volver para atrás. Esa es la represión propiamente dicha, porque en el primer momento nosotros no tenemos recuerdos de lo que reprimimos primordialmente. Y el tercer momento es el retorno de lo reprimido, que es cuando retornan síntomas, esto que les comenté, ¿no? De una persona que hace síntomas, que se preocupa por cualquier cosa que no tiene que ver con su problema y no sabe por qué piensa todo el tiempo en eso. Por ejemplo, ¿no? O una fobia, una persona que le tiene mucho miedo a una araña y que quizás eso está tapando otra cosa, porque quiere decir que hubo una falla en la represión, un retorno de lo reprimido, porque vuelve la angustia, aunque sea en otra idea, vuelve la angustia. Entonces, en terapia pedimos esos nexos, cuando le dicen a la persona, y bueno, ¿y qué más recordás de eso? Y hace memoria, ¿y qué te viene a la mente? ¿Qué recordás de tu infancia? Se piden esos nexos para establecer una traducción de la agencia representante reprimida. Es decir, para entender qué es lo primero que se reprimió cuando fue la represión originaria que le está trayendo tanto sufrimiento a la persona. Y voy a leer una frase textual de su texto para ver si podemos terminar de entender la idea. Mientras que el imperio de la conciencia sobre la motilidad voluntaria es muy firme, es decir, sobre la motilidad, sobre lo que yo hago, es muy firme y resiste el asalto de la neurosis, su gobierno en el desarrollo del afecto es menos sólido. Es decir, la conciencia tiene mucho poder, gobierna mucho en relación a la motilidad, pero en relación al afecto no. Porque los afectos pasan. La conciencia le prohíbe que pase la representación del afecto, pero el afecto igual pasa. Por eso la persona puede sentir angustia y no recordar por qué tiene angustia, porque el afecto igual puede pasar. Es decir, que la conciencia no puede gobernar todo. Gobierna lo que tiene que ver con la motilidad voluntaria, pero los afectos no los podemos controlar. Las emociones pueden ser asequibles de conciencia y llegar a nosotros y hacernos ruido, aunque no tengamos noticia de que las generó en primer lugar. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto, gracias. ¿Alguna duda? Pues es complicado entender esto. No hay forma más sencilla de explicarla. Por eso, por ahí estaría bueno que traté de explicarlo lo más sencillo que pude. Está bueno leer porque ayuda. Por ejemplo, acá está el texto de Freud, ¿no? La represión, ven, de 1915, que es cortito. Y quizás todo esto que estuvimos viendo lo pueden acomodar leyendo el texto, porque a nosotros nos pasó lo mismo, ¿no? Freud no es tan fácil de entender de entrada, y acá está lo inconsciente, ¿ven? Los dos son de 1915, y son estos dos los que acabamos de explicar, y que son centrales para entender toda la materia. ¿Qué fuerza produce el retorno de lo reprimido? Y el retorno de lo reprimido se produce por la carga de afecto. Acuérdense que, ¿cómo decirlo? Lo que se reprime es una representación. ¿Qué es una representación? Una imagen, un recuerdo, un pensamiento. Esta representación es reprimida porque el afecto que la acompaña es muy grande. ¿Y cuál es el afecto? La angustia. Es muy grande y exige ser elaborada. Entonces, esta representación va a hacer fuerza por volver a lo consciente, es decir, por hacer su retorno. ¿Retorno por qué? Porque estuvo consciente en algún momento. Pero no puede volver porque se le prohíbe a partir de la censura y la represión. Pero lo que sí puede retornar es el afecto, es decir, la angustia. Y la fuerza que produce el retorno de lo reprimido es esta angustia que se quiso sofocar, que hablamos de los destinos de pulsión. Y esta angustia está enlazada a una pulsión.
o sea, a una energía, porque es energía. Entonces viene la angustia y se posa en otra representación que no es la originaria. ¿Se entiende? Sí, sí. Y esas, o sea, yo me voy un poco más del texto, esas censuras, esas barreras en los sueños están todos abiertos, digamos, y por eso es lo que se nos distorsiona todo. Claro, lo que dice Freud, que él se da cuenta, vieron que él dice que es legítimo el inconsciente, o sea, que existe, cuando él se da cuenta de los sueños de los pacientes. Porque en estos sueños habían cosas que ellos no entendían, soñé esto y no tiene sentido, y bueno, porque tiene que ver con todo lo que reprimiste y no elaboraste. ¿Qué pasa? Cuando dormimos, la barrera de la censura, imagínense que es como una muralla, baja, las resistencias bajan porque uno está alerta para decir no voy a pensar esto o esto me angustia. Entonces baja la barrera de la censura, pasan las representaciones y se produce el material onírico que son los sueños. Claro. Una duda. Ujú. Cuando nosotros, o sea, cuando se produce la represión, ¿eso implica un gasto de energía? Tal, un gasto de energía enorme porque la persona está haciendo un esfuerzo, o sea, en realidad la persona en el aparato psíquico está haciendo un esfuerzo para bajar la angustia, es decir, el quantum energético de angustia que le provoca la representación y hace mucho esfuerzo para mandarlo a guardar. Y es tanto el esfuerzo que cuando a veces las personas tienen traumas no pueden recordar el origen del trauma porque está muy guardado, porque costó esfuerzo. ¿Se entiende? Acuérdense que la finalidad de la represión es evitar el sufrimiento. Es como el mecanismo de defensa del sistema inmunológico, pero del psiquismo. Yo les digo esto para que puedan hacer una comparación. Es el mecanismo de defensa del psiquismo. Es como, voy a evitar que sufras, ¿no? Evita que la persona se ponga de frente con la angustia. Pero en realidad es necesario, para elaborar traumas, ponerse de frente con la angustia. ¿No está ocupado? Ahí puso un ejemplo, Tamara. Sí, ahí lo vi, ahí lo vi. Bien sencillito, ¿sí? Que dice, el individuo rechaza ideas, pensamientos y recuerdos para mantenerlos en el inconsciente, ¿sí? Por ejemplo, un niño vive un recuerdo traumático o un suceso traumático en la infancia y lo reprime, ¿sí? De manera que con el paso de los años llega a olvidarlo y así evita enfrentarse a ese dolor, a esa angustia que le genera ese trauma que le ha sucedido, ¿sí? Es el ejemplo más claro como para que ustedes puedan entender de por qué uno reprime. Es para evitarle el sufrimiento al ser humano. Pero que a la larga trae otra vez sufrimiento. Entonces, por eso se trabaja en terapia, ¿sí? Que es la forma de que uno vaya evacuando, ¿no es cierto?, todas esas angustias, esos dolores. ¿Ese sufrimiento es lo que lleva a la depresión? Claro, por ejemplo, una persona que tiene una depresión enorme, ¿qué es la depresión? Angustia, mucha incertidumbre y no entiende por qué. Y es que este afecto se mudó a otra cosa, le preocupa otra cosa, está angustiado por su trabajo, no puede, no tiene energía, porque hay un trauma que era el dueño de ese afecto, pero ese trauma no lo puede, no puede hacer acceder a la conciencia porque es muy angustioso. Entonces viaja el afecto e irrumpe en la vida cotidiana de la persona, pero la persona no puede recordar qué fue lo que le generó toda la angustia. Por eso en el trabajo analítico es muy dificultoso llegar al quid de la cuestión. Es como cuando uno pela la cebolla, tiene muchas capas. Y podríamos decir que la agencia representante psíquica primordial es lo que está en el medio de la cebolla. ¿Se entiende? Sol, ¿querés seguir con transferencia y hacemos una apuesta en común? Dale, Tamara. Buenas noches.
Vamos a dar con Gaby dinámica de la transferencia. Sí, siempre recomendamos con las compañeras que lean la introducción del programa, se manejen con el programa y con cada autor, ¿sí? Que es fundamental. ¿Saben en qué tomo de Freud está dinámica de la transferencia? En el tomo 12. Bien. Y siempre, si no entienden algo, por ejemplo, estas cosas que le estamos preguntando a Tamara, busquen en el diccionario de psicoanálisis, ¿sí? Que le va a servir un montón, porque van leyendo los textos y si no entienden las palabras, busquen en el diccionario, ¿sí? Hola, disculpen. ¿Me escuchan? Sí. Yo tengo el programa 2020, tengo el programa 2020 de Profunda. Por las dudas, ¿saben si ese es el correcto? ¿Vos cuánto lo cursaste? Trata de guiarte siempre con el programa que vos cursaste. Y yo lo cursé hace 2 años. Justamente ahora tengo que aprobar y bueno, por suerte se dio un añito más para que podamos Las chicas que están rendir. acá, ¿saben si hubieron cambios en el programa? Yo creo que no, que lo fundamental... Hubieron cambios en el programa. El ¿Hubieron profe cambios? sacó algunas cosas. ¿Y qué es lo que sacó? Como para guiarle al compañero. Una profesora que fue un cambio de organización nada más. Se organizó de otra manera. Claro. Pero el contenido es el mismo. Eso es lo que yo pude ver. Con el programa del 18 y el del año pasado. Yo creo que estos textos así fundamentales, no sé, Mili, si me estoy equivocando. No, estos sí están. Claro, Por estos textos son fundamentales, no lo van a sacar. Quizás lo reorganizan en demás unidades, pero no. Son temas que sí o sí tenemos que saber, ¿no es cierto? Sí, porque yo el programa que tengo se divide en eje. Yo, por ejemplo, me estoy por presentar justamente con transferencia, con el eje 4. A ver, puedo decir algo con referencia al final. El profesor dijo que no preparemos ningún tema porque ya habían tenido malas experiencias de que siempre nos guiamos en preparar solamente un tema y el resto de las unidades no lo tenemos bien desarrollado, digamos. Entonces el profesor lo que quiere es que estudiemos absolutamente todo y que ellos nos van a decir qué quieren que desarrollemos. Sí, justamente lo que estaban hablando, yo entré tarde, pero sí por lo que escuché, los conceptos que mencionaron son básicos, son centrales. No podés hablar de transferencia sin saber represión, por ejemplo, o inconsciente. Tal cual. Bien, La interpretación de los sueños, que es central también para la fundación de Freud en esta unidad. Estos textos de Freud son fundamentales y son, sí o sí, los hay que saber, sí, los hay que entender mínimamente. Entendemos que por ahí son un poco complejos, pero ¿saben qué, chicos? Yo les aconsejo, hay muchos videos en YouTube. Ahora con el tema de la pandemia hay un montón de clases que son específicos, ¿sí? Entran a YouTube y ponen transferencia de Freud y le van a salir un montón de videos. Porque yo estuve mirando, digamos, buscando otros videos yo hago terapia de pareja, y entonces estuve buscando unas técnicas y bueno, y ahí me apareció un montón de cosas y dije qué importante que es saber y conocer. Y eso ustedes escúchenle uno tras otra vez, pónganse los auriculares o en la casa mientras hagan algo, pero busquen así tema represión, hay de todos los temas, de todas las escuelas, así que... empiezan a utilizar porque con este tema de la pandemia, muchas universidades, las de España, las de otros países, que son temas iguales, o sea, son temas universales, digamos, en todos los países estudiamos lo mismo cuando nos referimos a Freud, por ejemplo. Así que tienen un montón de material porque todas las universidades están subiendo a la red con esto de que las clases son virtuales, así que hay información de sobra.
Anímense y busquen. Ujú. Sí, yo también aprovecho a recomendar una, Elena Sí. Trujillo se llama, está en YouTube y también en Facebook. Elena Trujillo es de Grupo Cero, todo lo que Sí. habla está basado en los tomos de Freud, es psicoanalista, Y es una lo asociación de explica muy psicoanalistas. bien, muy didáctica es para explicar. ¿La Son chicos conoces? que explican Sí, bien, sí, la también conozco. es la Sí, asociación libre. Asociación Libre exactamente, también, sí, es sí. una buena página. Eso explica muy bien también. Sí. Sí, yo particularmente le entiendo bastante a los chicos de Asociación Libre. Estuve Ujú. viendo y después voy con las clases de las profe y explica igual, es casi parecido a la forma de explicar de la profe Lisi, por ejemplo. Sí. ¿Ustedes te rinden con Lizzy? Sí, tenemos con Lisi también. Lizzy Meyer. Fernando. Disculpen, ¿quién es Ahora en Lizzy? este parcial tenemos que rendir transferencia. Disculpen, ¿tienen una nueva profesora? Sí, la profesora Lizzie Meyer. Meyer, ajá. Sí, ¿Y es quién más una está? nueva profesora. Ajá. O sea, está Meyer, La está... ¿Sí? Perdón, compa, sí, habla. Sí, quería saber qué profesores están, porque yo pienso presentarme ahora en estas vacaciones, en julio. Entonces, bueno, me viene bien esto, ¿no? Que están saliendo Federico. ahora. Me gustaría saber Federico. cómo va a ser el... Ahí Me puse el gustaría nombre saber Lizzie también cómo... Meyer. Ajá. Les informo que las mesas que da la psicología profunda, el profesor Federico les da el tema, les pide qué es lo que quiere que le desarrollen de ese tema. Y eso es lo que solamente en eso se basa. Si después te hace alguna pregunta de reflexión. Claro, Ayer había dicho también que no quiere que vayan a jugar o a probar suerte. O sea, si van a rendir, que empiecen a hablar sin pausa. O sea, no, por ejemplo, él pregunta algo y no quiere que estén pensando, porque si te quedas un segundo pensando, te dice, anda a tu casa y sigue estudiando. O sea, no te da Bueno, oportunidad a que apruebes la materia. Al menos pero eso bueno, nos dijo pero hoy. estos son conceptos que hay que reflexionar también. O sea, tenés que Claro. pensar. Y bueno, entonces... Hay que ir bien preparado. Así que te deseo éxito. Sí, obvio. No tengan Una es una miedo. preparación. Sí, obvio que no hay que tener miedo. Pero una cosa es prepararte. Y otra cosa muy distinta es pensar lo que estás por decir. Porque estos son conceptos nuevos. O sea, básicamente nos vamos a recibir de psicopedagogos, no de psicólogos o especialistas en los tomos de Freud. Así que, bueno, yo creo que comenzar a reflexionar un poco, razonar como psicopedagogos. Yo creo que ustedes son psicopedagogas, ¿no? Psicóloga. Tamara Cabrera, psicólogas, y bueno. Gaby Gómez, psicóloga. Sí. Bien. El profe Bueno, parece entonces no sé nomás bravo, pero en realidad es bastante humano. Él habla nomás de que quiere ser muy exigente pero- para que nosotros nos preparemos, pero es bastante tranquilo, me dijo una compañera que rindió con él, que no es como él dice, nada más que nos exige para que vayamos seguros y quiere que hablemos fluido y que preparemos un tema que desarrollemos en media hora más mínimo, porque son textos muy complejos y tenemos lo suficiente como para hablar media hora y mucho más. O sea, eso fue lo que mostró más o menos en la clase que dictó hoy, haciendo pausa en cada apartado. Sí, en eso coincido. Pero no coincido en que no puedes pensar, o sea, detenerte a pensar. O sea, me sorprende que alguien de las chicas acá diga eso. O sea, es antipedagogo eso. Sí, yo coincido un En poco con... realidad él lo manifiesta en pensar. Él no dice que no piensemos, o sea, él lo que nos dice es que no dudemos, que no vayamos a como querer inventar historias, sino que vayamos seguros y que nos preparemos bien para rendir, que tengamos bastante
como para agarrarnos, que no nos quedemos ahí congelados, como hoy hacía él preguntas así, Sí, y lógico, nos eso es quedamos en lógico. silencio por mucho tiempo, porque perdemos tiempo además. No es que dijo no podemos pensar. Ah, bien. O sea, yo escuché textualmente eso, pero bueno. A ver, chicos, yo creo que con que se entiendan textos como lo inconsciente, represión, sexualidad infantil, metamorfosis de la pubertad, la interpretación de los sueños, los dos principios del acaecer psíquico, que son principio de realidad y principio de placer, transferencia, la dinámica de la contratransferencia, y más allá del principio de placer, lo van a probar. Es lo más central de Freud, no solamente en psicopedagogía, en psicología también, Te porque son mucho consulto. más. El tema de sexualidad, metamorfosis de la sexualidad, ¿van a desarrollar ustedes? Sí, lo vamos a desarrollar. Yo no sé si alguien acá estuvo en las clases que dimos en enero, se desarrolla. Y Edipo también, el Edipo en Freud y en Lacan. Bien. Pero los textos que dimos hoy son centrales, que se entiendan. A ver, yo quiero que eso quede claro, que se entiendan. Y si algo no se entendió en la clase hoy, que los vayan a leer. El texto de lo inconsciente y el texto de represión están textuales, o sea, de la obra de Freud en PDF, en Google. Uno pone y están, yo los imprimí ahí. Y es central que lo entiendan, porque se van a frustrar porque los otros textos no se entienden si no se entiende eso, porque toda la obra nace del postulado del inconsciente. La sexualidad se entiende a partir de este sujeto inconsciente, porque está sujeto a su inconsciente, por eso es un sujeto inconsciente. Inclusive el texto Lo inconsciente en YouTube está el texto leído textualmente, o sea, una persona que te lee el texto, que vos tranquilamente puedes ir guiándote y te va leyendo, o sea, el texto en voz, algo así se llama, y está el texto completo, te lo leen otra vez, o sea, no tenés excusas. Ahora Lo hay un inconsciente montón, está bastante completo. hay un montón de herramientas, por eso le digo, con este tema de todo lo que fue la pandemia y de la virtualidad que vino para quedarse, hay un montón de material en YouTube, ¿sí? Por ahí ustedes ahora es como mucha información, y yo comparto un poco lo que dice Gerard, o sea, entendí el mensaje que él quiso dar, de que son ciencias diferentes, si bien obviamente se pueden apoyar los pedagogos en la psicología, pero es como que cuesta un poco, y los profesores deberían tener también esa flexibilidad. Yo sé que la profesora Lizzie Meyer al menos es psicóloga, se podría plantear, ¿no es cierto?, de que por ahí tenga otra mirada también un poco más tranqui. No sé si eso es lo que yo entendí de lo que vos quisiste decir, Gerard, que para mí es válido, digamos, o sea. En la Son primera conceptos unidad, psicológicos que por algo usamos, discúlpame, que por algo usamos. Hola. Sí, te Sí, se te escuchamos. escucha. Sí, bueno, que son conceptos psicológicos que por algo usamos diccionarios psicoanalíticos, ¿no? O sea, si necesitas saber el concepto de represión, no lo vas a buscar en Google, lo vas a buscar en el diccionario de Lacan o de Laplanche, ¿se entiende? Sí, la igual teoría buscarlo de en Google. Freud, para compartir con mi compañero, la teoría de Freud se utiliza Sí, tanto en la eso es psiquiatría, lógico. psicología y en la psicopedagogía, porque estudia lo que se habla de la normalidad, de la constitución normal del psiquismo. Entonces, a partir de ahí, nosotros lo que vamos a desarrollar después es qué es lo que nosotros vamos a ir viendo en esta constitución psíquica en el niño sobre el aprendizaje, porque la constitución psíquica del niño siempre parte de un otro y está acompañado de lo que aprende del otro. Por eso es importante esta fase que se va a compartir. Es una teoría que se da en todos los ámbitos psicológicos, digamos. En la unidad 1 de la cátedra está desarrollado el por qué, por qué el psicoanálisis con Schlemenson, Manoni, tenés el por qué se da en la... claro, se da en la psicopedagogía estas teorías. Chicos, como para ir avanzando, ¿les parece comenzar con transferencia y después hacemos un cierre?
Y por favor, que tenemos el paso favor. ahora, hay muchas. Bueno, bueno, en cuanto a transferencia, ¿no es cierto? Es un concepto introducido por Freud, ¿sí? Está en el tomo 13 de sus obras, ¿sí? Desde sus primeras experiencias con el tratamiento de mujeres, él es ahí donde, como ustedes saben, digamos, él comenzó su teoría, fue avanzando y en la medida en el que él iba, ¿no es cierto?, avanzando y atendiendo a estas personas, él fue desarrollando su teoría y fue redescubriendo nuevas áreas, nuevas cuestiones, ¿sí?, en cuanto a su teoría. Desde sus primeras experiencias con el tratamiento de mujeres histéricas, Freud advirtió que las pacientes desarrollaban sentimientos afectivos románticos, ¿sí?, a veces eróticos hacia la persona del médico. Eso es lo que él plantea de esta forma, ¿no es cierto?, en el artículo de Dinámica de la Transferencia. Y que estos sentimientos a veces no favorecían a la terapia. Decía como había situaciones en las que sí favorecía y había situaciones en las que no, ¿sí? Entonces él fue desarrollando, la mayoría de las veces terminaban dificultando, decía él, la capacidad de recordar de las personas, ¿sí? Ustedes saben que el método analítico de Freud, el método que él utilizaba era la asociación libre, ¿sí? Llegaban los pacientes a su consultorio y bueno, y él le decía, a ver, decime qué es lo primero que se te viene a la cabeza, ¿sí? Y a partir de ahí empezaban a ordenar un poco el discurso y asociar libremente todo eso de lo que las pacientes traían. Él lo que veía era que este sentimiento que él expresaba, ¿no es cierto?, que por ahí las mujeres podían sentir hacia la figura del terapeuta, impedían, ¿sí?, que las mujeres recordaran ciertos aspectos y que a él le impedía, ¿no es cierto?, realizar esa asociación libre, ¿sí? La asociación libre se le pide, como ustedes saben, que ayer preguntaron qué era la asociación libre, bueno, se le pide al paciente que asocie y que diga sin censurar, sin filtrar, decime lo que se te viene a la cabeza, ¿sí? Muy bien, Sole, si querés agregar algo. Sí, ahí en el texto de Freud, siempre Freud da una introducción de por qué quiere explicar dinámica de la transferencia. ¿Saben los dos puntos esenciales de por qué quieren explicar dinámica de la transferencia, Freud? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? Primero es dar cuenta de la transferencia y segundo es el trabajo de transferencia en la terapia, ¿sí? Es fundamental que ustedes como estudiantes y futuros profesionales sepan entender la transferencia y dar cuenta cuando están frente a un paciente, ¿sí? ¿Entendieron? Dos puntos esenciales que Freud menciona. ¿Cómo dijo los 2 puntos de transferencia? ¿Puede repetir, por favor? Sí. El texto es Dinámica de la Transferencia, un texto de Freud, que está en el tomo Amor-Routor, número 12, ¿sí? Es del año 1912, y en la introducción del texto, Freud menciona dos puntos esenciales. Primero es dar cuenta de la transferencia, ¿sí? Y segundo es explicar el papel que juega en la terapia esta transferencia, que es fundamental. Muchas gracias. Bueno, ¿qué es la transferencia? ¿Sí? Es un término creado por Freud, donde plantea que cada vez que experimentamos nuevas sensaciones, estamos evocando parte de las experiencias pasadas, ¿sí?, que marcaron y que dejaron que sucedieron y dejaron una marca en nuestro inconsciente. La transferencia es justamente el modo en que las ideas y sentimientos acerca de vínculos con personas con las que nos hemos relacionado antes son proyectados hacia otra persona, ¿sí? En este caso, la persona del terapeuta, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Por lo tanto, la transferencia es el modo en que la mente humana revive ciertas experiencias relacionadas con los vínculos que han dejado fijados en nuestro inconsciente, ¿sí?
Gerard, ¿querés decir algo? Sí, justamente te iba a preguntar de dónde sacaste ese concepto. Porque yo, por ejemplo, tengo la definición de Lacan, el diccionario de Lacan, que dice que designa un proceso. Sí, en francés sería Lacan. Pero bueno, Lacan, que designa un proceso, ¿no? En virtud del cual los deseos inconscientes se actualizan sobre ciertos objetos, determinándose así el tipo de relación establecida con ellos. Que llegado el caso especial de una relación analítica, se trataría de repeticiones de prototipos infantiles, vividas con un marcado sentimiento de actualidad, y así desarrollándose clásicamente en la cura psicoanalítica como instauraciones, modalidades, interpretaciones y resoluciones de la transferencia. Después, también tenía algo que... Claro, eso es lo que quiero saber. ¿Desde qué autor le toman? Porque transferencia desde Freud es diferente a la transferencia de lo que dice Lacan. Son dos autores diferentes, pensamientos diferentes. A ver, chicos, dinámica de la transferencia que está en el programa es de Freud. Solamente sí, la diferencia, sí, exactamente como dice Sole. La diferencia que yo vi, que se nota mucho de Freud y Lacan, como dice Gómez, o Lacan, como lo digo yo, sí. Bueno, está muy marcada en el caso de Dora. Claro. Es de Freud. Ahí comienza toda la diferencia. Sí, bien. Pero le pregunto, ¿el profesor o el programa dice de dinámica de la transferencia solamente está en el texto de Freud? No hay una dinámica de la transferencia en el texto de Lacan. No confundan eso. No, Lacan lo que hace siempre es una relectura. Él relabora la obra de Freud, él la toma, pero el concepto es freudiano. Y para completar lo que dice Gerard, para Freud la transferencia es el motor de la cura. ¿Por qué? Porque la persona despliega y ve en la figura del analista una imago histórica, así lo menciona él en sus textos, es decir, la imagen de otra persona que le es Imagos significativa. infantiles, sexualmente imagos infantiles. Sí, que le es significativa y le permite desplegar aquello que no pudo tramitar con la persona originaria, ¿no? Entonces es como que ve en el analista a esa persona y puede desplegar aquellas representaciones que no las desplegaría si no existiera transferencia. Por eso dicen que la terapia no funciona si vos no haces transferencia con tu analista. Como que no encontrás el enganche, el andamiaje, como que no unís esas dos partes, ¿no? Entonces la transferencia es motor. Y Lacan creo que lo menciona como dirección de la cura porque te marca la dirección de la cura, es decir, dependiendo de qué es lo que la persona resignifica. Acuérdense que resignificar es darle otro significado. A partir de lo que la persona resignifica con el analista, uno ve por dónde tiene que seguir la dirección de la cura. Entonces Freud lo toma como motor y Lacan como la dirección de la cura. Sí, además Claro. como motor Yo lo toma quiero también, saber lo toma como un obstáculo. Claro. ¿Qué le toman a Gerard, te ustedes? pregunto. Así no los confundimos al resto. Sí, yo creo que están mezclando, porque el profesor lo único que habla es de Freud, solamente de Freud, habla sobre transferencia y los 3 momentos de la transferencia, es lo único que plantea en los apuntes y lo que habla el profesor. En las clases también dio sobre dinámica de la transferencia, sobre Freud. Entonces, ¿no lo toma desde Lacan? No, pero no, Lacan no, toma solamente Edipo. Solamente Edipo Freud, la dinámica de la Freud, transferencia. Quizá Sí, más Lacan adelante es solo el lo van a dar, pero me parece que acá en esta cátedra es solo dinámica la transferencia desde Así Freud. es, el amor de transferencia en la clínica y la transferencia obviamente en la cultura. ¿Cómo se da ese pasaje de la transferencia? 2 tipos de transferencia. ¿Sí? ¿Cuáles son los 2 tipos de transferencia? La positiva y la negativa. Exactamente. Hostil y la erótica.
A ver, ¿quién se anima a decir? Vamos practicando, vamos practicando. ¿Quién tiene el concepto? ¿Qué entienden por transferencia positiva? La transferencia amistosa es el sentimiento tierno. La amorosa. La negativa es la hostil o erótica. La transferencia positiva es aquella, ¿sí?, que los efectos proyectados hacia el analista son amistosos o relacionados con el amor, ¿sí? Este tipo de transferencia deseable, si no es muy intenso, acuérdense que siempre en la medida justa, digamos, es lo que va a posibilitar la cura, ¿sí?, que pueda atravesar por el proceso de análisis, ¿sí? Si esta transferencia positiva se pone muy intensa, plantea Freud, digamos, es un obstáculo también para la terapia, ¿sí? Y también para esta asociación libre como método que planteaba el autor. ¿Y la transferencia negativa, Griselda, te acordás? Traten de armarse el concepto, ¿sí? Ah, sí, acá tengo el concepto. Traten de armar un concepto ustedes. Siempre que ustedes utilicen palabras técnicas, ¿sí?, y puedan explicarlo y que el profesor se dé cuenta que ustedes entienden, está bien. No lo tienen que decir de memoria porque la idea es que ustedes entiendan. Y me parece que esto es lo más fácil que ustedes están entendiendo re bien. La transferencia negativa está basada en sentimientos de odio y aversión hacia el psicoanalista. ¿Sí? ¿Cómo? Disculpe, eso no entendí la negativa. ¿Puede repetir, por favor? Que está basada en sentimientos de odio y aversión hacia el psicoanalista, hacia el analista, ¿sí? Que también, si se manifiesta con mucha intensidad, ¿sí?, puede arruinar, dice, las sesiones. No va a poder el analista continuar. ¿Esto por qué? Es porque nos recuerda a personas anteriores, ¿sí?, como lo explicó Tamara, y eso es lo que genera, al hablar de ciertos temas y hacer una asociación libre, a nosotros nos genera amor u odio, de acuerdo con lo que proyectamos, ¿sí?, en el analista, con todas estas figuras previas que fueron atravesando nuestra historia, ¿sí? ¿Van entendiendo? Claro, en este caso, en la negativa sería que el paciente en este caso se resiste a lo que el médico le dice, a lo que el analista le dice en realidad, o sea, se niega rotundamente a todo lo que el analista le dice. Y muchas veces suelen abandonar las sesiones, digamos. Claro, pasa que el sentimiento que despliega el analizante por el analista interfiere en la cura, porque ya el analista deja de ser objetivo en el imaginario del paciente. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ya no lo veo como un sujeto supuesto saber, como alguien que viene a sancionarme una realidad, sino que ya hay sentimientos mezclados. Lo que surge en el efecto de transferencia se opone a la revelación, que cuando la cura va por su curso normal o esperable u óptimo, la revelación es el fin de la transferencia, porque si la persona hace la transferencia con el analista, empieza la relevación de aquello que esconde esa transferencia. Si es una imagen vieja de alguien, hay una revelación por hacer. Entonces, cuando hay una transferencia erótica o de amor muy fuerte, ya se transforma en un obstáculo. Entonces el amor interviene en su función aquí revelada como esencial en su función de engaño. El amor sin duda es un efecto de la transferencia, pero esa es su cara de resistencia. Es decir, que cuando se sobrepasa esta transferencia, ya es contraproducente. Es decir, que hay un límite de en cuánto tiene que ser la transferencia y en qué medidas. O cuando estamos llegando al síntoma patológico o patógeno. Si quisiera hacer una pregunta. Yo también. Como el otro día en clase con la profesora nos preguntaba en qué momento, cómo se da esa transferencia.
pero quedamos todavía, nadie supo responder. Dijo que averigüemos cómo sea, porque no es que vos te vas y ya se da esa transferencia con tu analítico. Yo sé que lleva un proceso, pero cómo uno, no sé si me explico. No, ¿puedes repetir de vuelta? Porque no comprendí. Disculpa, La la pregunta era ¿cuáles son las condiciones para que emerja la transferencia o no? La verdad que, bueno, yo entendí de cómo se da esa transferencia. También era esa mi pregunta, pero yo entendí otra cosa. ¿Cuáles son las condiciones que el terapeuta debe crear para que se dé la transferencia? Y reunir las características. Bueno, porque Características de este imago histórico, de esta imagen que viene a representar a una imagen pasada, a alguien de la historia personal del sujeto, de su novela familiar. Eso es fundamental. Si la persona, el analizante, no revive esa imagen, no se va a producir la transferencia. En la transferencia se genera un vínculo donde se puede trabajar con el analista. Y ahí es donde se van a depositar estos afectos y ahí se van a desplazar lo reprimido. Pero si no se genera este vínculo, no puede realizarse ese desplazamiento de lo reprimido. Claro, ahí en el Por texto eso es lo que que... el profesor hace ahí hincapié cómo se va a dar en un contexto, cómo se va a dar en una persona con respecto a otra persona. Por eso hay una diferencia entre transferencia clínica, cómo se da en la clínica y qué es lo que se tiene que dar en la clínica y cómo se da en una persona con respecto a una amistad o una pareja. Eso trabaja el profesor Federico. No se le escucha bien. Sí, no te escucho bien, Celina. Ahí en el texto lo que explica es, primero explica el concepto de cliché, que es un cliché, ¿sí? Luego explica lo que la licenciada Gabriela mencionó, lo que es la transferencia positiva y la transferencia negativa. Y más al terminar el texto, porque el texto es cortito, da un ejemplo, ¿sí? De la transferencia negativa. Que el paranoico, por ejemplo, tiene una transferencia negativa, que cuesta y habla en terapia todo lo que sea negativo. ¿Por qué? Porque no hay una represión, ¿sí? No hay una represión, no reprime el paranoico, ¿sí? Porque no está constituido el yo. ¿Entendieron? Eso es la transferencia negativa. El paranoico todo va a ser negativo y no va a haber una transferencia positiva, no va a haber una terapia, ¿sí? Si es que no está compensado el paciente. Si está compensado, se podría trabajar con el paciente. Por eso dice transferencia negativa, porque es hostil, se niega la terapia. Eso, por ejemplo, yo le doy el caso de mi sobrino que le pasó eso, él se termina suicidando, pero él cuando va a terapia, él decía, no, yo a veces le chamullo cualquier cosa y él me cree todo, no sabe nada, eso, no me quiere más. Y siempre le hablamos que vaya, todo, pero no había caso, siempre tuvo una transferencia negativa hacia su psicólogo, y él se termina suicidando. No dejó, digamos, no permitió esa ayuda. No. Eso, ahí hizo él una transferencia negativa, ¿no? Sí, y habría que ver en ese caso, cada caso particular del paciente. Y siempre nosotros como profesionales trabajamos a ver si está compensado y qué diagnóstico viene el paciente a terapia, ¿sí? Que es fundamental qué diagnóstico tiene, ¿sí? Para poder seguir trabajando, ¿sí? Y también se da un rapport le llamamos nosotros lo que es la relación paciente-terapeuta, que es fundamental, porque si se da un buen rapport, ¿sí? Avanza el paciente. Que eso es fundamental, trabajar el terapeuta-paciente, ¿sí?
Y cada caso es particular. Me quedé pensando en el caso de que dijo Joana, no sé si podríamos hablar de una transferencia negativa. Y hay también mucho ojo, chicos, porque ustedes el día que tengan paciente también, hay situaciones que no la vamos a poder evitar por más que se dé una transferencia positiva, digamos, ¿sí? Y por más que el análisis avance. Hay pacientes que ya tienen decidido, ¿sí? Hacer X cosas, ¿sí? Tener X actitudes, ¿sí? Tampoco, por eso, yo no me apresuraría a decir de que tuvo una transferencia negativa con su terapeuta, porque quizás no, porque que diga solamente que le mentía, no sé, es como para analizarlo un poco más, ¿sí? Claro, él siempre más que nada siempre decía que el psicólogo no sabía nada, que no, ese no sabe nada, no, a mí no me va a ayudar, no sabe nada. Y después, o si no decía, yo no estoy loco primero, lo primero que decía, yo no estoy loco para ir al psicólogo. Y después, bueno, cuando fue, la abandonó, porque no. ¿Qué diagnóstico tenía él? Y en realidad no llegó a ni siquiera a un diagnóstico. Nosotros entre las familias le tratamos de ayudar porque ya como hubo un intento antes de suicidio. Y él, a raíz de eso que hizo, cuando eso, él dijo, yo no me quiero morir. O sea, se asustó, suponemos que se asustó ese día a él, y él decía, no, yo no me quiero morir. Y la mamá, o sea, le hablábamos todos si quería ir a terapia, y primero decía, no, yo no estoy loco. Después sí decidió ir, y no, y abandonó, creo que no fue ni a 3 sesiones, y él abandonó. Y después al tiempo él se suicida. A ver, me parece que no tenemos que pensar que todos los fenómenos que ocurren en la clínica tienen que ver con que hay transferencia negativa o positiva. Puede haber una transferencia positiva y puede pasar este desenlace. No tienen, o sea, tiene que ver con muchas particularidades. Y para ir cerrando, chicos, vamos a contestar las preguntas del chat. Y las demás preguntas las tienen que anotar para la clase que viene. Me pregunta acá Adelaida, ¿por qué se señala que en la transferencia se produce un falso enlace? El falso enlace es porque se suplanta una persona del pasado por una persona actual y una situación actual por una situación del pasado. Esto a nivel psíquico. Hay una situación, hay una sustitución temporal y una sustitución de persona. Hay dos sustituciones y esto es un falso enlace porque en realidad es producto de la imaginación y de la proyección de la persona. En realidad no es así. Pero es necesario que ocurra para motor de la cura. Profe, disculpe que sea cargosa con esto, pero la profe dijo que sería una pregunta del parcial y no sé cómo responder. ¿Cuáles son las condiciones que el terapeuta debe crear para que se dé la transferencia? Eso dijo que iba a ser una pregunta de parcial. Me gustaría tener claro cómo responder. Las condiciones para que se dé la transferencia es esto, que el analista venga a despertar y a posibilitar este falso enlace, es decir, que despierte y que permita que se proyecte en él aquella imagen, esa imago de la infancia, esa imagen infantil de alguien que está en su novela familiar, o como le dice Freud, la novela del neurótico. Es que se instauren las posibilidades de que haya este falso enlace, ¿no? Que el psicólogo, el analista en Freud, le permita el despliegue y que proyecte sobre él todas estas elaboraciones para que se pueda dar el motor de la cura, es decir, porque va a poder la persona resignificar a partir de esta imagen todas aquellas vivencias enlazadas con la persona con la cual está identificando el analista, ¿se entiende? Tanto la transferencia positiva como negativa va a hacer que avance la terapia, el análisis. Acuérdense que cuando hablamos de psicoanálisis tenemos que decir análisis, ¿sí? No confundir eso. O sea,
que se presenten las dos es una condición necesaria para el avance en el análisis, ¿sí? No confundan cuando uno dice transferencia negativa, que no va a funcionar, ¿sí? Las dos pueden hacer que el análisis que avance. No podemos decir que sea exitoso tampoco porque, como trajo Joan el ejemplo, hay desenlaces, ¿sí? Que uno no lo espera, pero que se pueden dar. Pero sí va a movilizar la relación terapéutica, ¿sí? Sí, porque si vamos al caso, transferencia es una conexión, ¿no? Es una conexión con la otra persona. O sea, si hablamos del analista, tiene que conectarse con el analizante. El paciente Entonces, con el analista. sí, entonces con todo el desarrollo que daba Tamara, yo creo que lo más importante acá es la conexión que tengas con el analizante. ¿Y cómo vas a conectar con el analizante? Y bueno, tratándole con amor, con afecto, que menciona mucho Freud, y por eso a veces se van a ver estas confusiones con el analizante. Perfecto. ¿Se entiende lo que digo? Sí, se entiende. Muy bien. Gracias por tu aporte. A ver, acá estoy leyendo. Dice, buenas noches, una pregunta. ¿En una sola sesión el paciente puede tener los dos tipos de transferencia negativa y positiva juntas? Yo creería que sí. Va a ser una sesión un poco intensa, pero sí te puede despertar Puede ambos despertar sentimientos ambivalentes. Sí, es completamente Porque la correcto. profe nos dio un trabajo práctico en donde teníamos que identificar en una serie de terapias, en un capítulo en especial, cuándo se da la transferencia positiva y cuándo la negativa. A partir de eso le quería hacer una pregunta también. Nos pide que identifiquemos un mecanismo de defensa. ¿Cómo se da el mecanismo de defensa en la terapia? O sea, a través de la negación. Los mecanismos de defensa son múltiples, son muchos y no los vamos a desarrollar hoy porque están programados para la clase que viene, pero en la terapia se pueden dar como resistencia a acceder al núcleo patógeno del problema, es decir, cuando la persona tiene resistencia, negación, no quiere hablar, no quiere tocar cierto tema, hablamos de negación. Cuando la persona hace una transferencia muy grande, hablamos de proyección. Por ejemplo, si tiene sentimientos propios hacia el analista y los vuelca hacia él, hablamos de un mecanismo de proyección. Hay negación, hay proyección, hay represión, hay muchísima represión, vuelta de lo reprimido, son diferentes mecanismos. Esos son los que suelen aparecer en la terapia. Gracias, porque justamente esos son los que aparecen en el capítulo. Me alegro. Y en cuanto a esto hablando de transferencia, como para ir cerrando, yo le voy a contar un ejemplo, un caso, una paciente mía, ¿sí? Que a mí me la derivan desde, bueno, una empresa para que trabaje con ella, para que trabaje un tema en particular, ¿sí? Que ellos sabían que a ella le estaba molestando y que le impedía avanzar en ciertas cuestiones. Y bueno, a mí me lo derivan médicos, ¿no es cierto? Que ellos tienen otra visión, otra lectura de las situaciones y de todo esto que nosotros venimos charlando. Y bueno, en la primera entrevista que era ellos querían, ¿no es cierto?, obtener algún tipo de resultado y no pudimos dar porque imagínense, era una cuestión muy, muy personal, muy dolorosa, más allá de lo personal era muy dolorosa para la paciente, ¿sí? Entonces uno tiene que hacer todo un trabajo de esto de la transferencia. Pasamos por la negativa y la positiva porque eso se va a dar, no en una misma sesión como preguntó acá el compañero Rodolfo, pero sí se dio, pero porque mi imagen le generaba cierta cuestión, ¿sí? A veces negativa, a veces positiva, de acuerdo a la problemática que ella más lo sufría. Pero eso uno lo trabaja en varias sesiones, ¿sí? Y si uno quiere llegar a cierta cura, digamos, que
Y también hay personas que vienen derivadas y que no vienen por el problema que en un primer momento fue planteado, ¿sí? Pero todo esto se da a través del curso de las sesiones y de la terapia que a ustedes les va a pasar. Incluso cuando uno trabaja con niños, ¿sí? Y todo el tema del aprendizaje, ustedes se van a encontrar con estas cuestiones fundamentalmente, porque es muy difícil cuando los niños son derivados, ¿sí? Porque uno se tiene que enfrentar a los padres y eso por lo general es el trabajo del psicopedagogo, ¿no es cierto? Atravesar todas estas cuestiones, así que me parece fundamental que puedan entender y sobre todo poder manejar a futuro todos y poder aplicar más que primero en un primer paso entender y después aplicar y saber cómo aplicar, ¿sí? Porque ustedes van a en la práctica totalmente van a vivenciar mucho de esto, ¿sí? Trabajar con niños es bastante complicado. No difícil, pero sí uno se enfrenta a todas estas cuestiones. Y sí, porque además de esto, una de las cuestiones que también se te va a trabajar mucho, creo yo, yo sí soy pedagogo, pero ahora entendiendo un poco los conceptos psicopedagógicos y todo el campo psicoeducativo, me doy cuenta que también este trabajo de análisis requiere mucho con tu personalidad, está muy acorde a tu personalidad. Sí. Y la conexión que vos tengas con la persona, ya sea un estudiante o un paciente, si estás trabajando en clínica, tenés que tratar de conectarte y esa conexión es por medio de la empatía, no queda otra. A su vez tenés que trabajar la empatía, que es otro tema también, pero más que nada es eso. Esto es entenderlo, más que nada lo textual, ¿no? Lo teórico, pero llevarlo a la práctica para mí es muy diferente. No se enfoquen tanto en las cuestiones. Yo he hablado con los profesores y también uno, si bien uno cuando es estudiante se exige mucho y es como que idealiza al profesor, pero usted lo que tienen que hacer es entender los conceptos, ¿sí? Por eso yo le decía que miren los videos. Si bien no son propiamente del autor, pero sí toman a los autores y pueden explicar, y ustedes escuchándolos van a entender. Y una vez que ustedes entiendan, van a poder aplicar a un montón de ejemplos, que es lo que los profesores piden, que ustedes puedan demostrar que entendieron eso dándoles ejemplos. Esta pregunta, por ejemplo, que hizo Rodolfo, eso para mí es muy... Cada uno va a tener un análisis diferente. Quizás para alguno no se puede dar los dos tipos de transferencia en una sola sesión, pero eso va a requerir de que ustedes puedan comprender el concepto y de ahí aplicarlo, ¿sí? No hay como una verdad en cuanto a eso, pero sí comprender el concepto y poder pensarlo. No tengan miedo de pensar y de dar sus puntos de vista. Y con este profesor un poquito para ir cerrando, yo creo que los chicos estarían muy contentos si se da otra tutoría más. Es que no sé qué es dicen más largo, hay que hacerla en 2. Para comprometerlas ya. No, vamos a tratar de invitarla a alguna de las profesoras, ¿sí? Que por ahí sacarse el miedo también, ¿no es cierto? Es diferente. Y es diferente por ahí la visión que ellos pueden tener los profesores a la nuestra es. Así que bueno, vamos a tratar de... ¿Quién es Meyer y alguien más? La profe Zulma Ayala y el profe González. González Federico, que voy a tratar de convencerle. Voy a tratar de... Sergio, Zulma Ayala yo creo que es la más macanuda, digamos, es la que podés hablarlo mejor y yo creo que podría acceder por lo menos a una o dos charlas que tengamos así de Zoom.
Sí, y también es como sacar un poco el contexto académico de esa figura, de lo que representa, y que ustedes puedan preguntar sin miedo. Para mí eso Igual me parece medio- fundamental. Zulma por ahí no creo. No, Por no ciertas creo. cuestiones de la facultad y sobre todo por lo que tengo atrás, que gracias a Equidad por ahí hoy nos están ayudando, nos están dando una mano las psicólogas, las licenciadas, pero sí voy a tratar de comunicar al profe. O si no, también está el profesor Leandro Ferreira también. Él es Los el auxiliares te doctor, nombro, creo. Sergio, si querés, acá tengo yo los auxiliares de la carrera. Agüero Roxana, después tenés Recalde María de Los Ángeles, Azulena Romina Paula, que creo que ella está en anatomía, y tenés Ramírez Patricia, Alejandra, son los auxiliares de la materia. Sí. Por eso ya vamos a tratar de invitarles ahora, pero vamos a ver cómo hacemos para que estén ¿Qué presentes en temas la próxima. quedarían pendientes, Tamara, para la próxima? Mecanismo de Sexualidad, defensa. sexualidad infantil, mecanismo de defensa, Edipos de Freud y Lacan. Más allá del principio de placer. Y bueno, 3 ensayos de teoría sexual. Los 2 principios del acaecer psíquico. El ¿Yo yo y puedo los hacer una mecanismos de... consulta? Sí. Nosotros tenemos el segundo parcial el sábado a las 19 horas. Y entraría el tema de transferencia, todo lo que sea transferencia y complejo de Edipo. ¿Será que podrían hacer una clase solamente referida a esos 2 temas? Sí, se puede hacer el viernes, chicas, ¿qué dicen? Sí, yo no todo drama. Bueno, el viernes hacemos una clase de Edipo, que es largo, es bastante largo y es de Lacan y de Freud también. Muchísimas gracias. Bueno. Sí, el profesor dio una clase especial de Edipo, pero creo que quedó corto porque era bastante extenso. O sea, le falta tiempo. Bueno. Bueno, dejamos esos temas para el viernes entonces, los esperamos, son muchos temas, así que de última vamos a tratar de hacer la clase más temprano, a las 7, para no terminar tan tarde. Así que, y quedarían algunas dudas de contratransferencia y transferencia. Bueno, muchas gracias a todos, y chicas, ¿tienen algo para decir? No, yo no, Tamara. Nos vemos el viernes, mandamos el link. Si por ahí podía conseguirnos una clase de evolutiva, porque en evolutiva creo que yo estoy bastante, desaprobamos el segundo parcial, la mayoría, y ahora tenemos un trabajo que tenemos que hacer un informe, capaz que no hace falta una clase de evolutiva 2. Sí, ¿En no hay evolutiva 2 problema. estaba Paola, Sergio? Paola, sí, Paola. Así que le vamos a hablar ahora. No hay problema. Sí. El 22 No hay problema. tenemos que recuperar. Después del recuperatorio le vamos a hablar. Creo que todo el recuperatorio, creo que todos estamos en el recuperatorio, creo que con suerte y con 6 aprobaron como 20 alumnos. Sí, de 400 por ahí aprobaron 29. Bueno, habría que ver ahí qué pasó, ¿no? Que la mayoría desaprobó y puntualizar algunas cosas. Podría ser, Gaby, buscar la posibilidad de que se le haga una clase de apoyo antes de esto que tienen que recuperar. Y en evolutiva está la profesora Paola Guiar. Ahí Sergio va a hablar con Paola, entonces les explica. No hay Claro, problema. antes, tendría que ser antes la clase de apoyo. Antes del El 22. El 22 Sí, del el examen. 22. 22. Bien. Perfecto. Y puntualizar en qué se equivocaron, ¿sí? Y volver a leer el texto en qué se equivocaron, y volver a leer eso y puntualizar eso, ¿sí? Que Siempre el justamente texto de la bibliografía. los profesores no le dieron que se equivocaron, o sea, no le dieron el examen. No nos dieron corrección, nada, fue bastante feo. Estuvimos una semana esperando la nota y nos dimos cuenta que desaprobamos todo.
Vamos a hablar con Paola y Sergio les avisa, así le vamos a mandar el enlace. Vamos a coordinar para que no se choque con lo del viernes. ¿Sí? Bueno, chicas, hasta mañana. Chicas y chicos. Muchas gracias. Muchas por el gracias. apoyo que nos dan. Hasta mañana. Gracias. Chao.